Increíble elefante da luz. Lo revelado sorprendió y transformó el mundo para siempre. Elena estaba en su finca, rodeada por una mezcla de olores a tierra húmeda y flores silvestres, cuando el grito desgarrador resonó en el aire. Su corazón se detuvo un instante, sabía que algo no estaba bien. La voz de su abuela, nostálgica y cercana, volvió a su mente. Respeta a todas las criaturas, hija. Llevando consigo esta lección, Elena corrió hacia el bosque. Allí, entre árboles llenos de vida, encontró algo que nunca habría imaginado, una madre elefante exhausta y su pequeño. Ella no pertenecía a este mundo. Elena sintió como su ser se fracturaba. Su familia, su comunidad, jamás aceptarían esto. Pero, ¿acaso no debía ayudar? El clamor del animal resonó en su pecho, como un eco que le llamaba a actuar. El dilema se apoderó de su mente. Sería vista como una loca por ayudar a un elefante. Las miradas de desaprobación de su gente la seguían, arrojándole sombras de juicio mientras ella pensaba en los cuidados que su abuela habría dado a todos los seres, sin importar su forma o tamaño. El sudor comenzó a resbalar por su frente. Con la imagen del pequeño elefante en su mente, sintió el peso de la decisión que debía tomar, ayudar a esta criatura o alejarse, guardando su propia cordura. La presión le oprimía el pecho. Mientras cuidaba de la madre elefante y su cría, cada mirada de rechazo, cada susurro sobre su locura, le perforaba el alma. Su familia, preocupada por su salud mental, la convenció de que abandonara ese camino, que regresara a la vida normal. Pero el pequeño elefante la miraba con ojos que parecían contener mil historias, una conexión que no podía poner en palabras. Con cada día que pasaba, la determinación de Elena se enfrentaba a esos oleajes de dudas y temores. La comunidad le hacía creer que su amor por este animal era una locura, ella, una mujer afectada por la soledad que se sentía ajena a los demás. Sin embargo, la noche cerrada, al abrigo del silencio del bosque, Elena podía sentir cómo el pequeño elefante respondía a su voz, con un susurro que parecía vibrar en el viento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras el hermoso vínculo seguía creciendo, el peligro se acercaba como un ladrón en la oscuridad. El bebé elefante había caído en una trampa que algunos hombres habían dejado en el bosque. Elena pudo oír sus débiles lamentos, y su corazón se llenó de angustia. La hora había llegado, debía tomar una decisión. Sufrir la condena de su comunidad o arriesgarlo todo por el bebé. El miedo la consumía, la crispación llenaba su mente. Era realmente una locura seguir este camino. La inquietud se apoderaba de sus pensamientos, no podía dudar más. A medida que se aproximaba la hora del amanecer, la pregunta vibraba en su interior: ¿podría enfrentarse a un mundo que no la entendía y proteger lo que estaba destinado a ser salvado, incluso si eso significaba perder lo que conocía? Las imágenes la atormentaban, el eco de la voz de su abuela resonaba, y encontró el propósito que había estado buscando, aunque doliera. Todo estaba en juego, y el primer paso era el más difícil. La tensión llenaba el aire mientras Elena se acercaba al sonido. Su mente corría veloz como un torrente, cada posible resultado golpeando su conciencia. Había aprendido a enfrentar el miedo, pero nunca en una situación así. Ante el grito del elefante atrapado, su cuerpo experimentaba una mezcla de adrenalina y terror. El hecho de que otros pudieran cuestionarla no importaba, sino que estaba lidiando con la vida de una criatura que había decidido confiar en ella. Así, decidió que ya no podía mirar hacia otro lado. El destino del pequeño elefante se había vuelto su prioridad. Esa determinación la llevó a planear su estrategia. No puedo actuar sin pensar, se repitió a sí misma, mientras su mente trazaba un camino lleno de decisiones que pondrían a prueba su valentía. Se acercó lentamente al lugar donde el pequeño luchaba, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. Cuando llegó, se encontró con una cruda realidad: el joven estaba atrapado en una trampa de acero que le había dejado una herida en la pata. El instinto de supervivencia lo hacía luchar, pero eso solo intensificaba su sufrimiento. Elena inhaló profundamente, midiendo sus pasos. La imagen del juicio de su comunidad volvió a su mente, amenazando con desgastarla. Pero la conexión con el pequeño era más fuerte que cualquier reproche. Era una vida que dependía de ella. Se arrodilló, con las manos temblando ligeramente. Elena tenía que decidir cómo proceder,
y en ese momento, un entendimiento profundo brotó en su corazón. La empatía no era una debilidad, sino una fuerza. Mirar al elefante a los ojos la llenó de claridad, no estaba sola. Sintió que algo en su interior se transformaba, como un destello de luz que iluminaba las sombras del miedo. Mientras se concentraba en el pequeño, sus pensamientos comenzaron a acelerar. ¿Cómo despejaría la trampa? No tenía experiencia con animales salvajes ni formación en rescates de este tipo. Sin embargo, al recordar las historias de su abuela, así como las conexiones entre los seres vivos, se dio cuenta de que no podía rendirse. Se levantó, buscando improvisar herramientas en la naturaleza que la rodeaba, guiándose por su instinto y la calma que intentaba infundirle al pequeño. Elena trabajó con fervor, utilizando ramas para intentar liberar al elefante de la trampa mientras sus manos temblaban por la presión de la situación. Un pensamiento pasaba por su mente en un ciclo interminable: ¿y si no puedo? ¿Y si es demasiado tarde? Pero cada vez que miraba al animal, una ola de determinación reemergía. Estaba agotada, la sangre del pequeño comenzaba a manchar su ropa, cada presión que aplicaba en la trampa la mantenía al borde del colapso. Finalmente, tras un esfuerzo monumental, logró abrir la trampa lo suficiente para liberar al pequeño. La criatura, aún asustada, dio un paso hacia ella. Elena sintió una conexión instantánea, un hilo invisible que las unía. La alegría brilló en su interior. Pero antes de que pudiera relajarse, la realidad se hizo evidente: su acto había atraído la atención de los cazadores, que inesperadamente emergieron entre los árboles. El rostro de Elena se palideció por un instante. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a la situación, sino también a la crítica de aquellos que desearían verla fracasar. Con el elefante a su lado, debía pensar rápidamente en un plan de escape. Su corazón latía con fuerza, la seguridad de la criatura y su propia vida estaban en peligro. ¿Cómo podría protegerla y, al mismo tiempo, desafiar la norma de aquellos que la rodeaban? El desafío se transformaba en una lucha no solo por el bienestar del elefante, sino por su propio sentido de identidad. Mientras se preparaba para su próximo movimiento, Elena supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La mirada del pequeño elefante lo decía todo: tenía que luchar por un mundo diferente, incluso si eso significaba desafiar las expectativas que le habían sido impuestas. Pero en su interior, una pregunta persistía: ¿estaba realmente lista para afrontar todo lo que eso conllevaba? Elena sintió que el tiempo se ralentizaba mientras los cazadores se acercaban. La adrenalina provocaba que sus sentidos se agudizaran, cada sonido del bosque resonando con una claridad aterradora. Pero su instinto de protectora se avivó, empujándola a actuar. No podía permitir que el pequeño elefante volviera a caer en las manos de aquellos que representaban una amenaza. Con una rapidez que jamás se había imaginado capaz, giró hacia el animal y le susurró con calma: confía en mí. El elefante la miró, sus grandes ojos reflejando una mezcla de miedo y una clara intención de seguirla. En ese instante, la conexión que habían forjado se transformó en un vínculo indestructible, un lazo que motivaba a Elena a descubrir de qué era realmente capaz. Elena hizo un movimiento audaz, llevándose al pequeño elefante por una senda lateral, confiando en que el denso follaje las cubriría momentáneamente de los cazadores. Su mente, aunque nublada por el miedo, comenzaba a operar de manera más clara, visualizaba los árboles y la vegetación que podían servirle de refugio. Cada paso que daba, sentía la responsabilidad sobre sus hombros aumentando, pero en lugar de paralizarla, la impulsaba hacia adelante. Mientras corría, recordó fragmentos de su infancia, momentos en que se sintió insegura y perdida. Sin embargo, en cuanto se enfrentaba a los desafíos, siempre hallaba fuerzas que no sabía poseer. El hacer algo por el elefante era un eco de sus propias luchas, y repentinamente se sintió en paz, aun con el caos a su alrededor. El sonido de las voces de los cazadores se acercaba, y Elena discernía que la opción más segura sería escalar un acantilado cercano. Apresúrate, pensó para sí mientras guiaba al joven en su travesía. Su cuerpo ardía y cansancio se acumulaba, cada movimiento era un recordatorio de la tensión palpable. La lógica le decía que se detuviera, que regresara al lugar seguro que había dejado atrás, pero el pequeño elefante no había hecho nada para merecer sufrir, y eso la llenaba de determinación. Al alcanzar la cima, se detuvieron para tomar aliento. Elena presionó la mano contra su pecho, sintiendo como su corazón latía desbocado. El flujo de energía que había sentido apenas unos momentos antes se convirtió en una aguda conciencia de la realidad que enfrentaban. Ahora debemos pensar en el siguiente paso, se dijo a sí misma. La idea de escapar no solo del peligro inmediato, sino también de las expectativas y críticas de los demás se agolpaba en su mente. Era un dilema moral que nunca había considerado antes: debería permanecer a la sombra y dejar que los cazadores se llevaran al elefante. O debería enfrentarse a ellos, aun sabiéndose vulnerables. Tomó una decisión: combatir sus propios miedos.
El pequeño a su lado merecía más que el silencio cómplice que había elegido por años. Se giró hacia el elefante y lo miró a los ojos nuevamente, y una vez más, entendió que su destino estaba interconectado. Fue entonces cuando la idea surgió con claridad devastadora. Si iba a hacer esto, no podía hacerlo sola. Aumentando su determinación, se reunió en el silencio de la cima. Durante años había dudado de su voz, de su capacidad para influir en los demás, pero ahora, con el elefante a su lado, algo había cambiado en ella. Es hora de revelarme, pensó, con una mezcla de miedo y esperanza, en la penumbra del crepúsculo, justo cuando los cazadores emergieron entre las sombras, Elena formuló su plan. No solo lucharía por el elefante, sino que también haría un llamado a sus vecinos, un desafío directo a la aceptación de las injusticias. Hoy, la lucha por esta vida comienza, y con ella, la lucha por mi propia voz, reflexionó, ardiente de coraje. Sin embargo, en medio de la euforia y determinación, la pregunta que la atormentaba permanecía en su mente: ¿hasta dónde llegaría para proteger aquello que había comenzado a significar más que un simple rescate? A medida que los cazadores se acercaban, una resolución oscura se dibujaba en el horizonte. La batalla por su verdad personal había comenzado. En ese instante, un estruendo sonó a sus espaldas. Elena giró y vio algo que la llenó de horror. Un grupo de animales salvajes aparecía, listos para enfrentar a los cazadores. La situación se complicaba, y el futuro se tornaba incierto. Sin embargo, lo que ya no sabía era que esta sería la chispa definitiva que desencadenaría transformaciones inesperadas en su vida y en la de aquellos que le rodeaban. Elena se sintió abrumada por la magnitud de la situación, pero dentro de ella una chispa de determinación comenzó a arder con fuerza. En ese caos de animales y sus instintos primarios, una idea central empezó a tomar forma. Esta no solo era su lucha, sino que podría convertirse en un movimiento más grande. La vulnerabilidad del pequeño elefante la obligó a confrontar sus miedos y a repensar el papel que quería desempeñar en su vida. Mientras el grupo de bestias salvajes se interponía entre ella y los cazadores, su mente empezó a tejer estrategias. Era el momento perfecto para encarnar la valentía que siempre había deseado. La adrenalina cambió su perspectiva. En lugar de huir, el obstáculo se tornó en una oportunidad para reclamar su voz. Si los cazadores nos encuentran aquí, serán una amenaza no solo para nosotros, sino para todos los seres que habitan este bosque, pensó mientras observaba al elefante, el símbolo de lo que se podía preservar. La vida del joven animal la motivaba profundamente. Elena experimentó un momento de revelación. Se dio cuenta de que había estado permitiendo que el miedo dictara sus acciones durante demasiado tiempo. Con cada latido de su corazón, comprendía que su voz podría resonar por encima del alboroto que la rodeaba. Es momento de actuar, se repitió en silencio. Clara y decididamente, tomó la delantera hacia el borde del acantilado, aprovechando las sombras para esconderse, pero manteniendo siempre a la vista a los cazadores. La imagen de su pueblo, el que siempre había temido decepcionar, le vino a la mente. Decidió que al regresar no solo hablaría por el pequeño elefante perdido, sino que también desafiaría las normas que habían perpetuado el sufrimiento y la indiferencia. La idea de intencionalmente buscar la confrontación se asentó con ella. Siguió observando a su alrededor, intentando trazar el mapa del entorno que lo rodeaba. Fue entonces cuando una de las manos del grupo de animales se llevó su atención. Un pico la atravesó, mostrándole como lo que creía que era un fin, era, en realidad, un nuevo comienzo. La vida en el bosque no solo luchaba por la supervivencia, sino que también mostraba un ejemplo de resiliencia. Esto es lo que significa ser parte de algo más grande, pensó. El pequeño elefante, aunque vulnerado, sería su estandarte. Sus pensamientos antes a la deriva se conjuntaron en un propósito. La voz en su interior gritó: no eres una simple espectadora. Eres parte importante del cambio, afirmando su decisión. Mientras los cazadores se acercaban, Elena pudo sentir cómo se encendía la fuerza en su interior. Localizó hojas y ramas a su alrededor, y empezó a delinear un truco ingenioso, una barricada para proteger al elefante y una trampa para los cazadores que se creían más astutos. A medida que un grupo de animales se alineaba a su lado, Elena sintió la conexión profunda, como si cada uno de ellos compartiera un aspecto de su propia lucha interna. En un instante, todo parecía sincronizado. Los cazadores no solo eran una amenaza palpable, sino que se habían convertido en el eco del miedo que había habitado en ella durante años. El ruido de pasos resonó de forma ominosa, y con un nuevo sentido de urgencia y claridad, se preparó para el momento decisivo. Hoy se redefine la lucha, se prometió. Aquel caos no la había consumido, la había transformado, estallando en acción. Su voz resonó desafiante, y mientras el primer cazador atravesaba el umbral de lo que había creado, Elena se preguntó: ¿está lista para liberarse de las cadenas que la habían mantenido cautiva tanto tiempo? La arena se movía bajo sus pies, la tensión se palpaba en el aire, y una batalla, no solo física,
sino entre sus viejas limitaciones y el nuevo potencial que despertaba en su interior, se avecinaba. El futuro permanecía incierto, pero ella sabía que el camino hacia la verdad era inevitablemente complejo. La lucha no solo era para el elefante, sino un testamento de su propia evolución. Sin embargo, antes de que pudiera dar el siguiente paso, la aparición de un personaje inesperado cambiaría el rumbo del conflicto que se avecinaba. ¿Quién se interpondría entre ella y su transformación final? Elena respiró hondo, sintiendo como el aire fresco del bosque chocaba con la tensión acumulada en su cuerpo. La adrenalina la envolvía, pero también un nuevo nivel de claridad. Mientras observaba a los cazadores, otra figura apareció en el horizonte, interrumpiendo sus pensamientos y poniendo en suspenso su estrategia, un anciano que parecía estar tan en armonía con la naturaleza como cada animal que la rodeaba. Sus ojos eran profundos, y a pesar de su frágil andar, el viejo parecía irradiar una fuerza serena. «No temas, joven», pronunció con voz firme y suave a la vez. «He venido a mostrarte la verdad que llevas dentro, esa que has escondido por tanto tiempo». Elena parpadeó, completamente desconcertada. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo podía conocerla tan bien? La duda se convirtió en una sombra pasajera. Había un aura que la invitaba a confiar, a abrirse. Este anciano no parecía ser un enemigo, sino una parte del cambio que ella misma había empezado a gestar. Decidió escuchar. «Lo que enfrentas ahora son las proyecciones de tus propios temores», continuó él, señalando a los cazadores que se acercaban. «Ellos son un reflejo de lo que tú temes ser». La percepción de Elena se agudizó. Las palabras resonaban en lo más profundo de su ser, recordándole cada momento en que había permitido que el miedo guiara su camino. Aunque nunca había pretendido convertirse en la heroína de esta historia, allí estaba, a punto de desafiar a aquellos que una vez la hicieron sentir pequeña. «¿Cómo puedo enfrentar esto?», cuestionó, cuestionando su propio valor mientras la figura oscura de los cazadores se aproximaba. «Conoce tu fortaleza». El anciano sonrió. «Tu voz es tu mejor arma. Utilízala para llamar a aquellos que están dispuestos a luchar a tu lado. El verdadero cambio no se logra en soledad, sino con la unión de corazones valientes». Su insistencia encendió un fuego dentro de Elena. Si iba a arriesgarse, lo haría plenamente. No solo lucharía por el elefante, también por su propia libertad, por el derecho a ser quien realmente era, sin las cadenas del miedo. Sin embargo, la pregunta aún persistía: ¿cómo reunir a esos corazones valientes? Mientras su mente se debatía entre estrategias, la visión del pequeño elefante, en peligro, tuvo un efecto magnético sobre su resolución. Con una decisión firme, se dirigió una vez más hacia la barricada que había comenzado a hacer. «Animales del bosque, vengan a mí». Su voz resonó a través de los árboles, y un grupo de aves se acercó, seguidas por otros animales que sintieron su llamado. El anciano sonrió, sus ojos chispeantes llenos de sabiduría. «¿Ves? El cambio nace del contexto en que lo situamos. Nunca subestime la fuerza de tu voz». Poco a poco, la marea de animales se multiplicó, creando un círculo de protección y fuerza a su alrededor. Elena, con su pecho inflado de motivación y coraje, se sintió verdaderamente partícipe de algo más grande que ella misma. Todos sus temores al verse rodeada por personas y seres que la apoyaban empezaron a desvanecerse. Pero entonces, una sombra más oscura y familiar apareció en la entrada de su refugio, uno de los cazadores, el más astuto del grupo, con una mágica mirada de determinación. Reconocía a Elena y había estado esperando este momento. «Hoy, vamos a resolver de una vez por todas lo que tú y tus amigos animales han desatado», comentó con una sonrisa fría. El corazón de Elena se detuvo por un instante, el peligro ahora era inminente y su transformación estaba a punto de ser puesta a prueba. El anciano la miró, instándole a actuar con decisión. «El momento de la verdad ha llegado», susurró, y Elena sintió que, en medio de la confusión, una respuesta comenzaba a formarse dentro de ella. Estaba lista para tomar esta última decisión que podría cambiarlo todo. Elena sintió como la tensión serpenteaba a través de su cuerpo como un torrente electrizante. La figura del cazador se acercaba con paso decidido, cada uno de sus movimientos era una advertencia de lo que estaba en juego. Ella recordaba aquel momento crucial en que había decidido tomar las riendas de su vida, y de alguna manera, esa decisión la había llevado a esta confrontación. Pero ahora sabía que no podía retroceder. «Debes encontrarte a ti misma», susurró el anciano, como si leyera sus pensamientos. Sus palabras resonaban como un eco en su mente, empujándola hacia una clase de introspección que jamás había experimentado. ¿Quién era realmente Elena, sino una mujer con miedos que le habían resultado familiares durante demasiado tiempo? Su pasado estaba lleno de momentos en que el dar la cara le había parecido un lujo que no podía permitirse. Pero aquí estaba,
no solo enfrentando a un cazador, sino también a los obstáculos interiores que la habían mantenido cautiva. Respirando profundamente, centró su atención en la mirada intensa del cazador. Era un desafío que no podía permitirse evitar. Con cada latido de su corazón, se sentía más empoderada, como si la propia naturaleza estuviera empujándola hacia adelante. No puedes seguir escondiéndote, pensó. Esa claridad de determinación era su verdadero aliado. ¿Por qué lo haces?, preguntó, su voz resonando con firmeza. Cualquiera podría pensar que se trataba de un mero acto de valentía, pero para Elena era la culminación de todo lo que había vivido. Este enfrentamiento era una manifestación directa de sus luchas internas, el miedo y la inseguridad frente a una oportunidad brillante. El cazador sonrió, pero su expresión no denotaba compasión. «Porque puedo», respondió despectivamente. Pero en sus ojos, Elena percibió una chispa de duda. Por un breve momento, se preguntó si detrás de esa fachada había uno muy diferente a ella misma, una persona atrapada en decisiones ingratas que la habían llevado a este punto. El anciano, todavía a su lado, añadió, la verdadera fuerza no radica en el poder físico, sino en el poder de la mente y el espíritu. Esa es tu libertad, y ahora tienes que abrazarla. Elena cerró los ojos, permitiendo que las palabras del anciano fluyeran en su interior. Se imaginó enfrentando no solo al cazador, sino a cada uno de sus temores. La imagen del pequeño elefante en peligro, vulnerable pero lleno de vida, la incentivó aún más a actuar. «¿Vas a necesitar más que fuerza para detenerme?», provocó el cazador. Mientras se acercaba más, su ímpetu se hacía cada vez más palpable. Pero en lugar de sentirse arrinconada, Elena sintió como su interior se encendía con algo que había estado latente durante años. «Quizá no para mí», replicó formal, «sino para el elefante, para cada ser que ha sido silenciado por el poder desmedido». Su voz había mantenido su temple. Al pronunciar esas palabras, algo dentro de ella resonó a una mayor profundidad. Se estaba descubriendo a sí misma cada vez más. Entonces, en una explosión de valentía que la sorprendió incluso a ella, dio un paso hacia adelante. «Si piensas que puedes seguir adelante con esto, estás equivocado. Cualquier vida que desees tomar está unida a las decisiones que tú y yo tomemos hoy». Dicho esto, miró a su alrededor, determinando los siguientes pasos de su defensa, como si cada animal a su lado fuese un eslabón que formaba una cadena impenetrable. El cazador entrecerró los ojos, y en ese instante, Elena sintió un nuevo propósito. Pero antes de que pudiera pensar en la estrategia, una sombra se cernió sobre ellos. El resto del grupo de cazadores se acercaba, y con ellos, una batalla que pondría a prueba la esencia misma de quién era. «¿Estás lista para enfrentar la verdad de tu valor?», cuestionó el anciano. Y en ese instante, Elena supo que su respuesta determinante no estaba solo en el enfrentamiento físico, sino en ser dueña de su voz y de su camino. Pero en lo más profundo de su ser, la pregunta seguía presente: ¿realmente sería capaz de ser la heroína que había soñado ser? A medida que la oscuridad de la confrontación se acercaba, sentía que su autodeterminación rebotaba con la fuerza del universo mismo. Y así, en ese cruce lleno de incertidumbre y posibilidad, se sintió lista para el desafío. El momento culminante estaba por llegar, pero un inesperado estruendo resonó en el bosque, deteniendo el tiempo por un microsegundo. El peligro estaba más cerca de lo que imaginaba, y ahora debía decidir en un instante: ¿seguiría luchando por la libertad de aquel ser inocente, o se dejaría consumir por el miedo que había creído haber superado? Elena sintió que el mundo a su alrededor se desaceleraba. El estruendo del bosque resonó en su pecho, sacudiendo cada rincón de su ser. La adrenalina aumentó junto a la claridad. No podía retroceder. Era el momento de actuar, de hacer valer no solo su voz, sino su verdad. La multitud de cazadores avanzaba, y con ellos venía una tangible ola de energía amenazante. Sin embargo, en lugar de dejarse atrapar por la desesperación, se notó reflexionando sobre cuáles habilidades había desarrollado desde su decisión de enfrentarse a su vida. Durante años había escondido su determinación detrás de una máscara de duda, pero ahora podía ver claramente: era resiliente, creativa y, lo más importante, tenía una voz poderosa. Este no es el final, pensó, y esta reafirmación en su mente comenzó a formarse como un mantra. Durante su viaje, había aprendido no solo a sostener el miedo, sino a canalizarlo. Esa era la clave. El anciano, aunque distante, parecía haber dejado un legado en cada palabra que había compartido con ella. Como un fuego que se enciende lentamente, Elena se sentía reviviendo las lecciones de compasión y valentía. Sin pensarlo dos veces, se giró para enfrentar a los cazadores. Sus ojos, que anteriormente habían reflejado incertidumbre, ahora brillaban con determinación. El cazador que había mostrado desdén parecía en ese instante más pequeño. «No permitiré que sigas adelante».
La vida es más que un mero objeto de caza, afirmó Elena con una voz enérgica, que resonó en el aire de la mañana. El silencio que siguió fue abrumador. Sus palabras provocaron una pausa, una fracción de segundo en el que varios cazadores se miraron entre sí, como si comenzaran a cuestionar la moralidad de sus acciones. Este breve momento de duda encendió algo dentro de Elena. Era el primer indicio de que su voz podía hacer eco en aquellos que alguna vez consideró irremediablemente perdidos, sintiendo que el tiempo era limitado, aprovechó la oportunidad, y en su mente, empezó a desglosar lo que podía ofrecer. Miró a su alrededor, vislumbrando posibilidades no solo en su entorno, sino en el potencial humano. Podía apelar a su sentido común, a hechos que habían sido completados en su corazón en lugar de en sus mentes entrenadas para cazar. ¿Quiénes somos realmente, si no somos más que depredadores en un ciclo de muerte y dolor?, preguntó, sintiendo la fuerza de sus palabras como si fueran flechas disparadas directamente hacia el núcleo de sus dudas. Hay mucho más en este mundo que poseer, que aprovecharse de otras vidas. Libérense de esta cadena de violencia. Aunque sintió miedo, una chispa de esperanza se encendió en su interior. Las respuestas que ya había buscado en el pasado ya no eran su carga, sino un camino hacia el descubrimiento. Sabía que el verdadero combate estaba en liberarse de las expectativas de los demás, aquellos que no conocían su verdadero valor. Su corazón latía con fuerza, y en ese latido sentía pulsar la posibilidad de un cambio, pero, en ese instante de revelación, el cazador más cercano sonrió con ironía. ¿Crees que con palabras puedes cambiar lo que somos? Los débiles no sobreviven en este mundo. Esa sentencia fue un golpe, un recordatorio crudo de que el cambio no sería fácil ni rápido. El desafío no era solo contra ellos, sino contra el propio concepto de lo que ella había creído posible. Elena se mantuvo firme, rivalizando el miedo con su creciente determinación. Sabía que debía ser auténtica, que su voz debía representar la fuerza de todos aquellos que no podían hablar. La decisión de luchar por lo que ella creía estaba clara, pero el precio de esa lucha se sentía cada vez más alto. Si quería ser la heroína de su propia historia, necesitaría más que valor, necesitaría una estrategia. Mientras el grupo de cazadores comenzaba a moverse hacia ella, se dio cuenta de que el momento decisivo se acercaba. Tenía que hacer algo inesperado, algo que pudiera darles la vuelta a sus creencias. Con un profundo suspiro, se preparó para dar su siguiente paso, consciente de que lo que hiciera en ese instante podría cambiar no solo su vida, sino también el rumbo de aquellos que la rodeaban. Entonces, en medio de la tensión, se preguntó, ¿estaba realmente lista para enfrentar la verdad de su valor, o aún había partes de ella que debían ser descubiertas y aceptadas? Antes de que pudiera encontrar una respuesta clara, un estruendo más resonó en la distancia, como si el universo mismo presionara por una respuesta. El desafío estaba a punto de ampliarse y, con él, la lucha más profunda de su vida. Elena sintió el peso de la incertidumbre en su pecho. Cada latido era un recordatorio de que su destino pendía de un hilo. A medida que los cazadores se acercaban, una estrategia comenzaba a formarse en su mente. Sabía que no solo necesitaba hablar, sino que debía despertar una comprensión más profunda en aquellos hombres, un anhelo de transformación que pareciera inalcanzable. Con una respiración profunda, Elena alzó la voz nuevamente. La verdadera fuerza no reside en tomar vidas, sino en protegerlas. Si deseamos lo mejor para nuestro mundo, debemos ser sus guardianes. Su tono era firme, y el eco de sus palabras parecía resonar en la vastedad del bosque. Estaba dispuesta a ir más allá de lo que había conocido, a utilizar su experiencia en la conservación de la naturaleza, el conocimiento que había acumulado a lo largo de los años. Esa era su pasión, el camino que había decidido seguir antes de distraerse con los temores de otros. En su mente, recordó las enseñanzas de sus mentores, aquellos que le habían mostrado que el conocimiento es poder. Decidida a transformar el miedo en una oportunidad para educar, se propuso compartir lo que había aprendido sobre el equilibrio de la vida en la naturaleza, sobre cómo cada criatura tiene un papel esencial en el ecosistema. Sentía que, si despertaba la curiosidad en ellos, podría abrir una rendija en su entendimiento, un primer paso hacia el cambio. Por cada vida que se arrebata, hay un impacto irreversible en el ecosistema. ¿De verdad queremos ser responsables de la extinción de una especie? La pregunta flotó en el aire, y Elena observó el movimiento en las expresiones de aquellos hombres. Algunos parecían aturdidos, otros reflexivos. Se dio cuenta de que era su momento. Debía apelar a sus corazones y mentes, no dejándolos escapar de la responsabilidad que llevaban sobre sus hombros. Cada palabra que pronunciaba se convertía en un hilo que tejía una red entre ellos. Sus dudas, temores y deseos de aprobación eran finalmente los mismos. Los cazadores, aunque endurecidos por la vida, eran humanos que también buscaban una conexión, que buscaban sentido. Solicitarles que se detuvieran no era suficiente, necesitaba que se cuestionaran a sí mismos.
Les propongo un reto. Pasen un día sin cazar. Acompáñenme a observar, a sentir. Descubran la belleza de lo que pisan. Tal vez, al final del día, puedan ver más allá del rifle y encontrar el valor de la vida. La intensidad en su voz revelaba no solo su pasión, sino su deseo desesperado de que bañaran sus corazones en la verdad de la existencia, mientras el que había sonreído con desdén comenzaba a replantearse su postura. Elena sintió que su confianza se fortalecía. No todo el mundo se transformaría en un instante, pero cada pequeño cambio contaba. Lo que había comenzado como un enfrentamiento se convirtió en un espacio de diálogo, aunque frágil, pero el eco de la respuesta de otro cazador resonó como un trueno, ¿y si nunca vuelven? La amenaza flotó sobre ella, y en ese instante, Elena supo que no solo jugaba con las vidas de otras criaturas, sino también con la suya propia. La decisión que tomaría podría cambiar el curso de su vida, la vida de los cazadores, e incluso el destino de la naturaleza misma. El tiempo parecía detenerse. La posibilidad de una nueva realidad se dibujaba ante ella, pero el miedo al peligro latente era real. ¿Podría realmente contar con su habilidad, su conocimiento y su voz? La tensión creció, y sintió como el sudor le adhería a la piel, mientras esperaba la reacción de aquellos hombres que habían sido sus enemigos. Enfrentando el desafío con firmeza, cerró los ojos por un momento y se preguntó si su viaje, hasta aquel punto, había sido solo un preámbulo. ¿Qué había aprendido sobre sí misma que podría utilizar este día decisivo? Al abrir los ojos, vio la incertidumbre en el rostro de los cazadores, y supo que el cambio que tanto anhelaba se encontraba al alcance de su mano, pero todo dependía de cómo navegaría el cofre de dudas que había creado. Su vida, con su corazón palpitante, se preparó para lo que venía. La batalla era interna y externa a la vez. La curiosidad la consumía. ¿Se atreverían a dar un paso más allá? ¿O dejarían que la traición y el miedo dominaran su destino? En ese instante crucial, el rugido de un elefante resonó en la lejanía, llenando el aire de expectativa. El verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Elena se sintió invadida por un torrente de emociones, su mente picoteada por la adrenalina y la anticipación. El sonido del elefante resonó como un llamado a la aventura, un recordatorio de la magnificencia de la vida que defendía. Pero en medio de esa revelación, una zancada de duda también se hizo presente. ¿Sería suficiente su esfuerzo para cambiar la percepción de aquellos hombres? ¿O se quedaría atrapada en la órbita de la desconfianza, incapaz de romper el ciclo de la violencia? Mientras los cazadores murmuraban entre sí, Elena aprovechó el momento. En su interior, una chispa de determinación la empujaba hacia adelante. Sabía que ese día debía ser más que un simple desafío, había que forjar una conexión entre sus mundos, en un camino que no solo llevará al entendimiento, sino a la transformación. Reconoció que era un punto de inflexión en su vida, una oportunidad para mostrar su verdadera esencia, su pasión por la naturaleza como un vínculo común. Elena empezó a caminar hacia el lugar de donde provenía el sonido del elefante, intentando que su presencia fuera la guía. Pero en cada paso, sentía el peso de los ojos de los cazadores, fijados sobre ella con incredulidad. Esto no sería fácil, no sería la primera vez que había intentado convencer a otros de su perspectiva. Había fracasado antes, pero en esos fracasos había encontrado lecciones valiosas que la habían moldeado. Podría, tal vez, utilizar esas experiencias para establecer un enfoque más empático. Al vislumbrar la sombra imponente del elefante, recordó las palabras de su mentor: la empatía es el puente más sólido entre dos almas. Esa conexión era lo que necesitaba fomentar con aquellos hombres que, aunque llevaban sus armas, también deseaban una razón de ser. Elena se detuvo y se giró hacia ellos, respirando profundamente. Reflejen en este momento. Piensen en la vida de este elefante, en cómo ha luchado por sobrevivir en un mundo que muchas veces no le proporciona apoyo. ¿Qué pasaría si ustedes también pudieran ser parte de su historia? Si en lugar de ser cazadores, se convirtieran en guardianes de su existencia. Las palabras parecían calar en el silencio, dibujando una pintura nueva en el aire. Aunque algunos miraban con escepticismo, otros empezaron a mostrar un leve asomo de curiosidad. Era un primer paso, pero aún así, vulneró su confianza. Aún así, la esencia de su lucha prevalecía por encima del miedo. Mientras un grupo se acercaba lentamente a ella, Elena sintió una mezcla de esperanza y temor. La construcción de un nuevo escenario en la vida de esos cazadores podía, de hecho, ser posible, solo necesitaba derribar las barreras que ellos mismos habían levantado. En su corazón, comenzaba a anhelar una sinergia que creara un círculo de autenticidad. A medida que el elefante comenzaba a mostrar señales de su cría, el grupo se detuvo, casi hipnotizado. La grandeza del momento captó su atención y, por un instante, las armas parecieron pesar menos. Era como si la naturaleza misma hablara, y las palabras de Elena flotaran en el aire,
llamando a cada uno de ellos a reconsiderar sus decisiones. Elena dio un paso hacia adelante, intentando dejar que su propio miedo se disolviera. Pero en su mirada, pudo ver la tensión de la lucha interna que enfrentaban. Su cambio, su proceso de redescubrimiento, no sería instantáneo. Y de repente, comprendió que su mayor batalla era con sus expectativas. No podía forzar el cambio, pero podía estimularlo. Al final del día, lo que había comenzado como una confrontación podría tornarse en una historia de redención. Pero la pregunta que la rondaba era inquietante. ¿Estaría dispuesta a enfrentarse no solo a sus propios demonios, sino también a las reacciones imprevistas de aquellos hombres? Un nuevo rugido del elefante resonó con fuerza, llevándola de regreso a la realidad. El momento de la verdad se avecinaba. Mientras sus corazones latían en un tamborileo de impaciencia, Elena se preguntó si su valentía sería suficiente para llevarlos a un nuevo amanecer. ¿Realmente podrían, juntos, convertir el miedo en confianza, la violencia en protección? La sombra del futuro se cernía sobre ella, y sabía que lo que vendría podría definir no solo su destino, sino el de todos los que estaban ante ella. Elena se lanzó al abismo de su valentía, impulsada por una fuerza interna que nunca había reconocido por completo. Había decidido que su vida no podría seguir marcada por el miedo o la duda. Ya no podía ser la mujer que se escondía detrás de las expectativas ajenas. Era el momento de ser la voz que peleaba por la vida del pequeño elefante y por su propia libertad. Con el rugido del elefante aún resonando en el bosque, un profundo sentido de claridad se coló en su mente. Elena hizo un llamado a los cazadores, uniendo toda su fuerza en sus palabras: este elefante merece vivir. También mereces encontrar tu propia verdad, más allá de las armas y la lucha. En ese instante, los rostros de los cazadores comenzaron a mostrar destellos de duda. Había algo en la sinceridad de su voz que hacía eco en ellos, un llamado directo a las fibras de sus conciencias. El temor empezó a disiparse, y la tensión en el aire se modificó. Reconoció que su valentía había comenzado a desmantelar los cimientos de un paradigma de miedo y poder, y que no solo estaba luchando contra los cazadores, sino también contra los temores que ella misma había arrastrado por años. Su travesía la había llevado a este momento de confrontación no solo con ellos, sino con el reflejo más profundo de sí misma. Mientras los cazadores permanecían en silencio, Elena avanzó un paso más, reconociendo que la empatía era su mayor aliada. Si su destino y el de este pequeño elefante están entrelazados, ¿por qué no volverse guardianes de la vida?, continuó, su voz resonando en el ambiente. Los elefantes son símbolo de fortaleza y memoria. Si podemos construir un futuro donde la vida sea valorada y preservada, todos nos beneficiamos. La energía en el bosque pulsaba a su alrededor, y ella sintió que cada palabra era un ladrillo más en la construcción de un nuevo camino. Finalmente, uno de los cazadores, visiblemente tocado, bajó su arma. Quizás hemos estado equivocados, murmuró, el vibrar de su voz reflejaba la lucha interna que todos enfrentaban. Aquello era un punto de inflexión, el más resistente de todos estaba empezando a cuestionar. Elena se sintió impulsada a seguir adelante. La vida puede ser compartida, no solo a través de la caza, sino con la admiración y el respeto por lo que nos rodea. Si están dispuestos a escuchar, juntos podríamos aprender a cuidar lo que pertenece a este bosque. Poco a poco, otros cazadores comenzaron a aflojar su postura, algunos incluso comenzando a sentir. El ambiente se llenó de un nuevo aire, como si el bosque mismo sostuviera la respiración en anticipación. En ese instante, el miedo se convirtió en posibilidad, y la lucha por la identidad de Elena se transformó en una lucha colectiva por un cambio. Hoy no solo salvaremos a este elefante, proclamó Elena, sintiendo que su corazón latía como uno solo con la naturaleza. Hoy empezamos un nuevo camino. Que esta experiencia no sea solo un rescate, sino el inicio de nuestra evolución como seres que aprenden a vivir en armonía. Al final, en lugar de ser vista como la loca de la comunidad, Elena se había convertido en una pionera de cambio. Había comenzado un diálogo que resonaría más allá de la interacción en el bosque, había desafiado no solo a los cazadores, sino a sí misma. Esto era solo el inicio de un camino que no sería sencillo, pero sí necesario. Con el pequeño elefante a su lado, Elena enfrentaba un nuevo amanecer. La mezcla de sus esfuerzos juntos había generado una chispa de transformación. Había logrado algo increíble, no solo había protegido al elefante, sino que había impulsado a otros a reconsiderar sus elecciones, a mirar hacia un futuro en el que la vida entera fuese digna de ser celebrada y cuidada. Como un eclipse que da paso a la luz, Elena regresó al pueblo con una nueva seguridad. Y, en ese proceso, había reclamado su identidad. Las viejas cadenas de juicio ya no la amarraban, había mostrado que su voz tenía el poder de cambiar corazones y de tejer nuevos relatos. Se dio cuenta de que su conexión con la naturaleza no solo la representaba a ella, sino que era una parte valiosa de su legado, un legado que continuaría creciendo y floreciendo en la vida de otros.
Mientras sus pies caminaban por el sendero del bosque, comprendió que su viaje solo comenzaba y que el futuro ofrecía infinitas oportunidades. Hoy era un triunfo no solo por el elefante, sino también por el camino que ya había decidido labrar y por la mujer que finalmente se había revelado, valiente, empoderada y, sobre todo, libre. No pueden perderse las historias que nos llevan a liberar nuestros propios miedos. Suscríbanse inmediatamente al canal para seguir conociendo más relatos inspiradores y que despiertan la conciencia. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que comparte cambios necesarios. Comenten sus reacciones y teorías sobre este poderoso cierre. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar y ser parte de este tipo de transformaciones. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser verdaderos fanáticos de las historias de superación personal. No esperen ni un segundo más para unirse a esta llamada a la acción.